que existen dos tipos de malnutrición. La del paciente desnutrido con retraso del crecimiento, emaciación o insuficiencia ponderal, y la del paciente con obesidad, sobrepeso y enfermedades no transmisibles relacionadas con el régimen alimentario. Uno de los errores constantes, uno de los errores frecuentes en nuestra sociedad es el pensar que el niño gordito, el niño que se encuentra con un peso adecuado o con un peso incluso elevado para la edad, es un niño bien nutrido. Y no necesariamente es así. Nosotros podemos, bueno, van a ver en diapositivas más adelante de algunas enfermedades, incluso la denominada sugar baby, no tiene nada que ver con lo que ustedes han escuchado en internet. Hay niños que así se les llama, niños de azúcar, los cuales, a pesar de que tienen un peso elevado o un peso aparentemente adecuado, tienen un déficit proteico, calórico o proteico con carbohidratos. Es decir, el estar gordito, el estar llenito, no significa que está bien nutrido. Estos pacientes desnutridos con retraso en el crecimiento habitualmente van a tener estatura baja comparada para la edad o peso inferior al que corresponde para la estatura. Si ustedes se acuerdan, nosotros teníamos tablas de percentiles y los percentiles eran talla para la edad, peso para la edad y peso para la talla. Yo les decía que uno de los más certeros para poder dar una calificación era el de peso para la talla, ya que nosotros podemos tener talla para la edad variable de acuerdo a nuestro origen. No sé si lo recuerdan, pero les había comentado, no es lo mismo hablar de un paciente o de un niño que nace en Mexicali, Baja California, que un niño que nace en Oaxaca. Obviamente el niño de Mexicali va a tener una talla un poco más elevada que la del niño que nace en Oaxaca. Ok, pero si nosotros evaluamos talla, perdón, peso contra la talla, entonces no tendríamos por qué tener tanto margen de error. ¿Sale? Entonces, ese es uno de los marcadores más útiles, peso contra la talla. Como definición, tenemos que la desnutrición es una enfermedad sistémica que afecta a todos los órganos y sistemas, producida por una disminución drástica, aguda o crónica. ¿Sí? Entonces, aquí hablamos ya de algo importante, que la desnutrición pudiera ser aguda o pudiera ser crónica, o pudiese ser también algo crónico agudizado, ¿verdad? Afecta la disponibilidad de nutrimentos, ya sea por ingesta insuficiente, inadecuada absorción o exceso de pérdidas, o incluso un conjunto de todas estas. Aquí nos vamos a topar con otro de los conceptos básicos, que es toda desnutrición grave se considera crónica. Toda desnutrición grave se considera crónica. Toda afectación en la que yo tengo alteraciones de moderadas a graves en la talla también se consideran crónicas. Es decir, cuando yo tengo un paciente que se enfermó de algo agudo, vamos a decir, un lactantito que tuvo rotavirus. El lactante que tiene rotavirus va a tener pérdida de líquidos, va a tener poca ingesta calórica y va a tener pérdida de peso. Pero esa pérdida de peso la mayoría de las veces va a ser a expensas de líquidos. Es decir, el niño está evacuando, está vomitando, se deshidrata, pierde líquido y por lo tanto pierde peso. Pero no voy a tener todavía alteraciones en la talla. Cuando yo tengo un paciente que crónicamente está teniendo un déficit proteico o calórico, es un paciente que en realidad, aparte del peso, está teniendo un déficit de talla. ¿Sí? Va creciendo menos de lo que crecen los niños de su edad. Entonces la talla por lo regular me habla de cronicidad. ¿Cómo se va a manifestar esa enfermedad?
sistémica o esa enfermedad carencial por un déficit antropométrico. O sea, la principal forma en la que nos vamos a dar cuenta es esa. Cuando nosotros vemos a un niño, no sé, en la escuela o cuando vemos a un niño en la consulta y nos damos cuenta que tiene una talla menor comparado con los demás niños o un peso menor comparado con los demás niños. Pero además puede haber datos clínicos, alteraciones bioquímicas, hematológicas e inmunológicas, que son las más preocupantes, que nos pueden hablar de esa deficiencia. ¿Qué tan frecuente es? Pues es bastante frecuente. En México, 1 de cada 8 niños y niñas menores de 5 años de edad presentan una talla baja, de forma moderada o severa para su edad. Entonces, ese número, si ustedes se fijan, es bastante preocupante. 1 de cada 8 niños menores de 5 años va a tener una talla baja para su edad. Los niños y niñas entre 1 y 2 años de edad presentan los porcentajes más altos de desnutrición crónica. Entonces, desde aquí tenemos problemas. A los que llegan conmigo recién nacido y lactante, les platicaba yo hace unos días acerca de uno de los problemas que tenemos como país en cuanto a la nutrición del recién nacido. Les decía, desafortunadamente muchos de los programas de nutrición que tenemos en México, en las regiones marginadas, empiezan en la escuela. ¿Sí? No el problema de la desnutrición. El programa para corregir la desnutrición empieza en la escuela. Es decir, tenemos niños de 6 años de edad que empiezan a ir a la primaria y que en ese momento nosotros queremos corregir la desnutrición. En ese momento nosotros queremos implementar desayunos escolares. Queremos implementar que por lo menos tengan una manzana, un vaso de leche y una barra nutritiva. Es buena la intención, no está mal que tengamos desayunos escolares. El problema es que cuando queremos hacer esa corrección, el niño tiene 6 años cuando llega a la primaria. Si ustedes se acuerdan del desarrollo del paciente pediátrico, vamos a tener prácticamente el tamaño total del cerebro y todas sus conexiones neuronales, mielinización, etcétera, 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 a los 3 años de vida. Cuando yo quiero a un niño de 6 años nutrirlo o corregir su nutrición, pues voy a tener un niño con un cerebro pequeñito, voy a tener un niño con un déficit neurológico que ya no voy a corregir. Otra de las situaciones con esos niños es la talla. Cuando yo tomo a un niño de 6, 7 años, llevo centímetros perdidos de talla, que a pesar de que yo recupere su nutrición, no voy a alcanzar la talla ideal. Entonces, creo que los programas de nutrición tendríamos que empezarlos en los pacientes recién nacidos, en el lactante menor, en el paciente menor a 1 año de edad. Uno de los errores que cometemos es la radicalización. Entonces, somos muy radicales, decimos, somos un país amigo del niño y de la mujer. ¿Qué significa eso? Que ustedes lo van a escuchar frecuentemente en los hospitales. Que promovemos la lactancia materna. Y claro que estoy de acuerdo con la lactancia materna. Qué bueno que se promueve la lactancia materna. Pero con esa radicalización satanizamos a las mamás que no dan seno materno. ¿Qué le puedo dar a mi hijo? Es que no produzco nada de leche. No, señora, pecho. Puro pecho. Oiga, pero es que yo soy mamá de 16 años, desnutrida, nunca había tenido un niño, batallo, no me está saliendo nada de leche. ¿Qué puedo hacer? Seno materno, mamá. No hay de otra, seno materno. ¿Qué ocurre con esas mamás? Pues que se van a su casa y acaban alimentando al niño con leche entera, leche de vaca. Y todavía pensando que la leche entera le hace daño al niño, realizan una maniobra, la diluyen. Entonces dicen, yo tomo la leche sello rojo y pongo medio litro de sello rojo con medio litro de agua y la diluyo. Y con eso yo genero que mi niño tome leche que no esté tan espesa. Esa es parte de la idiosincrasia.
del mexicano. ¿Qué le están dando a ese niño? Una cantidad muy pequeña de calorías y le están dando carbohidratos en lugar de darle ácidos grasos de cadena larga. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que la desnutrición empieza con una ablactación inadecuada o la nutrición empieza con la administración de una fórmula entera diluida en lugar de un sucedáneo de la leche materna, que es como debería realizarse. Aquí le vamos a preguntar a, déjenme ver, Ana Paula, ¿hasta qué edad recomienda la Organización Mundial de la Salud que dé una madre seno materno? Tengo entendido que son mínimo 6 meses y máximo, creo que 1.5 años, 2 años. Ok. Recomienda 2 años. Así te dan la recomendación, 2 años de seno materno. Fíjense bien, muchas de las recomendaciones que hace la OMS también van en el sentido de pensar en los países tercermundistas. La OMS no emite recomendaciones dirigidas a un país primermundista, las emite dirigidas a un país tercermundista. Por ejemplo, tú has escuchado, Stephanie Cuellar, ¿tú has escuchado qué te dice la OMS acerca de VIH y lactancia? Según yo que no se debe dar lactancia, ¿no? Creo. Que no se debe dar. Ajá. Ok, al revés, fíjate que la OMS te dice que si tú tienes una mamá con VIH y tiene un niño no VIH, no está contraindicada por completo la lactancia. Y dices, ¿cómo puede ser eso? O sea, ¿en qué momento emite la OMS esa recomendación? Bueno, tiene sus puntos y comas. Te dice, siempre y cuando la madre se encuentre indetectable, es decir, que tenga una carga viral baja. Bueno, ¿cómo les traduzco eso a nuestra realidad? Si nosotros tuviéramos una paciente con VIH y tenemos un niño que no tiene VIH, en nuestro medio, en nuestro país en vías de desarrollo, por supuesto que yo les diría, suspende el seno materno y dale una fórmula de sucedáneos. ¿Qué pasa a quién va referido la recomendación de la OMS? Pues al país con mayor número de pacientes con VIH o al continente con mayor número de pacientes con VIH. ¿Cuál es ese continente? África. África. Entonces, ellos están pensando en, si le quito el seno materno, ¿qué le va a dar? Una mujer somalí, una mujer en Uganda, una mujer en ese tipo de países. Suspende el seno materno y ¿qué le va a dar? Sí, entonces esa es la recomendación. Ellos dicen, ¿qué le va a dar esta mujer si le quita el seno materno? Entonces, ¿sabes qué? Yo te recomiendo darle seno materno hasta los 2 años. Levanta la mano a alguien en esos países tercermundistas y dice, oye, fíjate que yo le estoy dando pecho al niño y tiene 3 años de edad. Sí, correcto, no pasa nada, síguele dando pecho. No es la recomendación es hasta los 2 años, pero si tiene 3 años y tú le quieres dar pecho, dale. No lo adoptemos eso para nuestro país. Sí estamos pobres, pero no estamos tan pobres. No estamos a ese grado. Nosotros podemos hacer una ablactación adecuada. La ablactación es la sustitución de alimentos puramente líquidos, que en este caso es el seno materno, por la introducción de alimentos sólidos. Y eso se da a los 6 meses de vida. A los 6 meses de vida yo puedo empezar a darle al paciente o le puedo empezar a dar al niño papillas. Le puedo empezar a dar verduras y posteriormente le puedo empezar a dar frutas. Si yo tengo una lactación adecuada, voy a tener un niño bien nutrido.
y no es necesario estarle dando pecho, como dicen sus compañeros que hasta los 15 años, no. La leche va modificando, su consistencia va modificando su fórmula, y después de los 2 años no tenemos una leche que nutra completamente al producto. Necesita forzosamente alimentarse de esa lactación. Bueno, entonces para que se den una idea cuándo empieza el problema. El problema empieza ahí, cuando yo no soy capaz de dar seno materno, pero tampoco puedo comprar una fórmula de sucedáneos, y mi médico tampoco me recomienda una fórmula de sucedáneos porque casi lo consideramos pecado. Paulina dice que si le puedes dar pecho a un niño de 6 años. ¿Es broma, de sarcasmo o es real? Es que creo que lo puso porque Luis puso que 6 años exclusivos y 2 años complementarios de leche materna. Ah, fue error de dedo. Era 6 meses, perdón. No, son 6 meses de leche materna. Ahí ese es todo un tema, la lactación es todo un tema, no es la finalidad de la plática, pero por ahí hay quien recomienda desde los 4 meses dar introducción de alimentos ya semisólidos. La realidad es que no está recomendado. Actualmente se habla mucho acerca de los problemas alérgicos por una lactación temprana. Ustedes pueden encontrar bibliografía en donde les dicen, el intestino del niño está preparado para recibir verduras en papilla desde los 4 meses. Sí, está bien. A lo mejor el intestino del niño sí, pero el sistema inmunológico del niño probablemente no. Y probablemente mientras más temprana realice yo esa lactación, más frecuente va a ser que yo tenga a un paciente con alergias. Pero ese es otro tema. Entonces, seno materno exclusivo hasta los 6 meses y luego una lactación complementaria con papillas. Si no lo hago de esa forma, si no lo hago bien, si yo no puedo dar seno materno y empiezo a dar leches diluidas con agua, ahí empieza mi problema. Tengo un desarrollo pobre del sistema neurológico, tengo un cerebro chiquitito, tengo a un paciente gordito, pero con un pobre crecimiento en cuanto a la talla. Clasificación de la desnutrición por etiología, primaria o secundaria. Esta es muy sencilla. La desnutrición primaria es cuando tengo un deficiente aporte de nutrimentos o episodios repetidos de diarrea e infecciones de vías aéreas o gastrointestinales. Y la secundaria es la causada por una enfermedad subyacente que conduce a una ingesta o absorción inadecuada o a la utilización excesiva de nutrimentos complementarios. Por ejemplo, un síndrome de intestino corto. Sí, el paciente puede estar alimentándose bien, pero como tiene un síndrome de intestino corto, no se realiza la absorción de muchos de los nutrientes en el intestino grueso, y el niño, a pesar de estar recibiendo un aporte adecuado, va a estar desnutrido. La principal causa de desnutrición en nuestro país es la primaria, el aporte insuficiente de nutrimentos. Yo les decía que estoy yo completamente a favor del etiquetado actual que se realiza en los productos. Tal vez muchos de ustedes ya notaron esa situación, que de repente va uno a la tienda, vas al Walmart, al Soriana, donde vayan a hacer su mandado, y resulta que el queso amarillo que te llevabas dice, como le ponen, imitación de queso amarillo. Y el jamón dice embutido similar al jamón. Y el atún dice alimento de soya sabor atún. Y así empiezas a encontrar productos que te das cuenta entonces de que estabas completamente engañado. ¿Qué estabas comiendo? Dice imitación de jamón, imitación de queso, imitación de atún, imitación de pescado, imitación. ¿Qué estaba comiendo entonces? ¿Sí? Entonces, yo puedo creer que estoy comiéndome una proteína y en realidad me estoy comiendo un carbohidrato. Yo puedo creer que estoy comiendo atún en aceite con un elevado contenido de
proteínas y de aceites, y en realidad estoy comiendo soya, estoy comiendo carbohidratos. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa con eso? Bueno, pues que la principal causa, les digo, para los niños es el aporte inapropiado. El niño que se va al kinder con el juguito Boing y el Danone, el Danonino, y el sándwichito preparado con jamón que no es jamón y queso que no es queso. Factores de riesgo para tener a un niño desnutrido. Mala nutrición de la madre, infecciones interrecurrentes en el embarazo, factores frecuentes como prematurez y desnutrición in útero. Entonces regresamos al tema. Regresamos a la parte en la cual yo les puedo decir que la desnutrición empieza a una edad muy temprana. Hay una frase de Martínez y Martínez donde dice: la forma más común de desnutrición en el lactante es la forma no edematosa. Y ahorita lo vamos a entender cuando veamos las dos formas de desnutrición, que son el marasmo y el kwashiorkor. Causada por un déficit de aporte energético, deficiente lactancia o una fórmula mal diluida. Ahí hay otra costumbre común. Cuando ustedes dan una fórmula de sucedáneos, cuando ustedes deciden que al paciente sí le van a dar NAN, Friso, Enfamil, Enfagold, cualquiera de las fórmulas comerciales, hay que explicarle a los papás que hay que hacer exactamente la dilución que viene en la fórmula. Por ejemplo, NAN de Nestlé viene: dilúyase 1:1, 1 onza de polvo por 1 onza de agua. Enfamil, creo que es Enfamil la que viene: dilúyase 1 onza de polvo con 2 onzas de agua. Y entonces ya más o menos vengo entendiendo yo cuál es la forma adecuada de diluir esa leche. Sin embargo, la gente, por tratar de hacer rendir la fórmula o por creer que le está dando una mejor nutrición, empieza a hacer invenciones. Yo le doy 1,5 onzas, doctor, de polvo por 1 de agua. No, yo para que dure más la lata, doctor, le doy 1 onza de polvo con 3 onzas de agua. ¿Sí? Entonces, ¿eso a qué nos lleva? A un déficit de aporte energético, ¿sí? Con una fórmula mal diluida. Y eso nos condiciona una desnutrición crónica, donde yo voy a tener talla deficiente para la edad. Existe otro tipo de desnutrición que se llama distrofia farinácea. Eso es lo que yo les había mencionado hace un momento, el niño de azúcar o el sugar baby. Les digo, no lo busquen en internet, les va a salir otra cosa. Pero si ustedes saben lo que es una distrofia farinácea, bueno, pues se van a encontrar, o si lo buscan, se van a encontrar precisamente con que es una de las formas de desnutrición, en la cual yo tengo carbohidratos elevados con proteínas muy bajitas, ¿sí? Bueno, ¿de dónde viene esto? Hay un artículo de un autor, me parece que él es holandés o sueco, no me acuerdo, pero se llama Romer Zerninkeler. Zerninkeller. Zerninkeller. Bueno, ese cuate que dice, yo propongo una nueva modificación, propongo una ampliación de la clasificación de las formas de desnutrición. Entonces él nos daba varias formas de desnutrición. Decía, la primera sería trastornos nutritivos por insuficiencia alimentaria. Es decir, cuando yo tengo una cantidad insuficiente o una calidad deficiente, yo puedo estarle dando una buena calidad de productos, pero en poca cantidad. O la opción B dice que yo tenga una mala calidad de productos, aunque le dé mucha cantidad. Es decir, le doy de comer poquito, pero bueno, o le doy de comer mucho, pero malo.
La segunda clasificación, esa es carencial. La segunda dice carencia vitamínica o avitaminosis. Y ahí la divide como carencia de factores de crecimiento, carencia de factores de la proteína C, proteína B, específicamente las divide, proteína B2, proteína B3, y nos va diciendo qué ocasiona cada una de estas. Por ejemplo, dice, si tengo una deficiencia de vitamina C, puedo tener escorbuto, y es una forma de desnutrición o malnutrición. Si tengo deficiencia de vitamina B2, voy a tener enfermedad de beriberi. Si tengo deficiencia de vitamina B3, voy a tener alteración en los factores liposolubles. Y luego ya me dice, tengo otro tipo de factores, como el factor A de crecimiento, que me ocasiona hacer oftalmia, la vitamina D, deficiencia de vitamina D que ocasiona raquitismo, o hipovitaminosis mixtas, ¿sí? Las cuales, bueno, pues ya van a dar ahí una gran cantidad de enfermedades diferentes. Después de eso dice que también podemos tener trastornos nutritivos secundarios a intolerancia a los lácteos, y estos se dan sobre todo en el paciente lactante menor, déficit por deficiencia de hidratos de carbono y por deficiencia de ácidos grasos de cadena larga, ocasionado por intolerancia a la lactosa o por deficiencia o por alergia a la proteína de la leche de vaca. Y ya, después de todos esos, me dice otros tipos de malnutrición. Y dentro de ellos coloca a la distrofia farinácea. Dice distrofia farinácea, en la cual tenemos una elevada cantidad de consumo de hidratos de carbono con un déficit importante de proteínas. Entonces son niños gorditos, son niños que aparentemente tienen un peso adecuado, pero son niños que van a tener un crecimiento escaso o van a tener una talla baja para la edad. Siguiente diapo. Bueno, ¿a qué se refiere cuando dicen edematoso y no edematoso? Los niños más grandes, que son los que habitualmente hacen esa desnutrición, esa nutrición edematosa, son como que vemos en pantalla. El típico niño, bueno, no de forma despectiva ni señalando ni nada, pero habitualmente les ponen a ustedes niños de África. No nos necesitamos ir tan lejos, ¿eh? Si nos vamos aquí a muchas de las comunidades rurales apartadas en México, podemos encontrar niños con kwashiorkor, que son niños con extremidades hipotróficas y con un abdomen prominente. Acuérdense que cuando yo tengo un paciente desnutrido, también va a estar desnutrido en cuanto a los bioquímicos que circulan en su sangre, ¿sí? Entonces, una de las sustancias que puede estar muy disminuida en la sangre de un paciente desnutrido se llama albúmina. Febic, ¿te acuerdas para qué es la albúmina? ¿Qué funciones tiene la albúmina? Ah, ya me acordé que no tienes micrófono, ¿verdad? Sí, Alejandra Estrada. Pues según yo, era la proteína más importante del cuerpo y la que se supone que está en mayor cantidad, y eso nos ayuda a transportar pues nutrientes. Ok, ¿dónde se produce? En el hígado, me parece. En el hígado, muy bien. Entonces, lo dices bien. La albúmina es una proteína encargada de la regulación de la presión oncótica. Es decir, es una sustancia
que funciona como transportador y como acompañante. Dicen aquí tus compañeros, déjame ver qué pusieron. Isaac dice, principal proteína plasmática osmóticamente activa. Se produce en el hígado, es correcto. Entonces, acuérdense que cuando una parte de mi cuerpo no está produciendo, no está recibiendo lo que necesita para trabajar, se hipertrofia. Empieza a buscar de dónde encontrar, dónde agarrar ese sustrato. Un paciente que tiene hipotiroidismo, habitualmente en las fases iniciales va a tener una hipertrofia de la glándula tiroides, que está tratando de captar esos sustratos necesarios para funcionar. Ok, cuando yo no tengo albúmina ocurre lo mismo. Mi hígado, que es el productor de la albúmina, va a empezar a tratar de conseguir ese sustrato, va a tratar de aumentar su tamaño y va a tener cierto grado de hepatomegalia, sí. Ese niño que ustedes ven ahí, la barriga no es por hepatomegalia. Seguramente tiene hepatomegalia, pero la principal causa por la cual tiene el abdomen así de globoso va a ser por el líquido de ascitis. Como la albúmina es un transportador, como es un regulador osmótico, bueno, pues entonces, como yo no tengo albúmina, no tengo ese transportador, no tengo esa regulación osmótica y empieza a producirse líquido de ascitis. Entonces es una pancita hueca, es una pancita llena de líquido, no es grasa. No es un niño gordo por exceso de tejido adiposo, ni por otra situación. Es un niño con líquido ascítico y hepatomegalia. ¿Eso de qué me habla? De cronicidad, eso me habla de deficiencia de albúmina. Vamos a verlo aquí de una forma a lo mejor un poco más clara. La desnutrición va a ser más notoria y más grave entre los 6 y los 36 meses de edad. El destete en el 4.º mes, muchas veces ocurre que el niño tenga intercambio de ese seno materno, se lo quito y le voy a dar pocos productos de origen animal. Entonces, por eso les decía, la OMS dice, bueno, si no le vas a dar nada, pues dale pecho hasta los 2 años o hasta los 3 si quieres, ¿sí? Si tu opción es le quito el seno materno y ya no va a comer, pues dale seno materno. Antes del destete, ya había, acuérdense, una disminución en cuanto a la velocidad de crecimiento. Ya teníamos alteraciones que pueden ser o no normales. La desnutrición de leve a moderada, ¿sí? Que me da un retardo del crecimiento lineal y déficit de peso para la talla con o sin edema, también empieza desde la edad temprana. Y hay enfermedades pues, crónicas o enfermedades infecciosas que pueden agravar esa desnutrición. Entonces, yo voy a tener un ambiente, un macroambiente y un microambiente que van a ocasionar que ese paciente tenga más factores de riesgo para una desnutrición, a nivel regional, a nivel nacional, a nivel familiar y a nivel individual. Yo puedo ser una clase media, pero no es lo mismo clase media en México que clase media en Suecia o en Suiza. No es lo mismo un paciente de clase alta con el acceso a todos los recursos, pero con unos papás a lo mejor desinteresados en el producto, ¿sí? Sí, yo tengo un niño, pero no me acuerdo dónde lo dejé. Entonces, todos los factores van a sumar. La alimentación genera energía. Esa energía se puede encontrar almacenada para periodos de pérdida diarios. El ayuno, los periodos de mayor gasto energético van a generar que yo tome esa energía almacenada y la empiece a utilizar. Entonces, los periodos largos de restricción energética o los periodos largos de ayuno me generan adaptación del paciente para esa forma de subsistencia. Entonces, no únicamente estamos hablando de cantidad y calidad, también estamos hablando de frecuencia. El niño que se da atracones, el niño que come mucho en la mañana, no, doctor, es que en la mañana se comió una hamburguesa con papas. ¿Y luego qué comió, señora?
Pues ya en el día ya no quiso. Ahí se tomó un juguito, luego se comió una nieve, y en la noche no lo hubiera visto. Se comió 3 tacos en la noche, 3 tacos de esos grandes. Ah, correcto. Entonces, tiene una mala alimentación. Tu niño tiene cantidades elevadas, casi todos son carbohidratos, tiene periodos largos de ayuno. Entonces, ¿qué hizo tu hijo? Hizo una adaptación en la cual quema la energía para el consumo durante el día, y lo que come en la tarde, en la noche, lo guarda para poder quemarlo al día siguiente. El grado de alteración funcional se correlaciona con el grado de presión nutrimental. Mientras más desnutrido, más vamos a ver al paciente enfermo. Puede existir reducción de la masa corporal magra. Lo primero que se consume es el músculo y luego se consume la vitalidad de la piel. Y esto aplica para todas las edades. De repente, yo les digo mucho a la residencia para que tengan cuidado, porque de verdad pasa, muchachos, de verdad pasa que ustedes llegan a la residencia y nos alteran toda nuestra vida. Es empezar a comer a horarios diferentes, desvelarte toda la noche, consumir carbohidratos en la noche para no dormirte, al día siguiente darte un atracón y luego acostarte a dormir. Y luego se me estresan cuando andan por ahí del R3 y deciden dejar de comer. Y cuando deciden dejar de comer, lo único que están quemando es músculo. Si ustedes ya tenían una desnutrición por un déficit en cuanto a ingesta de carbohidratos y proteínas, imagínense si eventualmente u ocasionalmente hacen periodos de ayuno prolongado. No es, pues no es por quemar a nadie, pero les voy a platicar obviamente sin el nombre, pero hace algunos años una compañera de ustedes, que ahora ya es residente, tuvo un problema importante. ¿Qué pasó con ella? Bueno, pues al igual que ustedes, cuando estaba en 6º semestre, era delgadita, estaba muy, muy flaquita todavía. Empieza su internado, luego su residencia, el R1, el R2, y ya a mediados del R2 traía un problema de ingesta, de déficit de ingesta proteica y de incremento de carbohidratos. Entonces empezó a engordar, y engordar, y engordar, y engordar. Y se le ocurrió, malamente, inventarse una dieta. Entonces ella me platicó en alguna ocasión, no, es que ¿sabes qué hago? Que cuando yo tengo fin largo libre, no como. ¿Cómo que no comes? Sí, cuando me toca la guardia del jueves y me vuelve a tocar guardia este lunes, yo el viernes, desde que llego a la casa a las 2, 3 de la tarde, no como. Me encierro con agua, me encierro en mi cuarto con agua, y es viernes, sábado y domingo, solo tomo agua. No como nada sólido. Chin. Digo, ¿y qué efecto crees que está teniendo eso en tu cuerpo? Pues bien. Cada que hago eso bajo de 2 a 3 kilos. Pues sí. Entonces yo ya pensaba, pues estás bajando 2 a 3 kilos de músculo. ¿Sí? No estás perdiendo grasa, estás perdiendo músculo. Estuvo haciendo esto durante 3, 4 meses, obviamente contra la recomendación de todos a los que nos platicaba, hasta que un día pues colapsó, ¿sí? Hasta que un día tuvo por ahí un síncope y se puso un poquito mal. Entonces, ¿qué estaba haciendo ella? Tenía una ingesta de carbohidratos, tenía alteraciones en el ciclo sueño-vigilia, tenía poca ingesta de proteínas, porque inmediatamente la gente cuando quiere hacer una dieta empieza a dejar lo que no debe de dejar. Yo me voy a poner a dieta, ya no voy a comer carne, voy a comer puras verduras y voy a comer pura fruta. Entonces estás haciendo una dieta a base de carbohidratos. Y encima de eso te das un encerrón donde tomas pura agua, pues todavía incrementas más ese déficit de proteínas. ¿Qué tuvo ella? Pues tuvo una alteración en la cual
modificó esa ingesta casi 100% de carbohidrato y con un déficit importante de proteínas. Ya está bien, ahí la lleva ya, poco a poquito. Está comiendo mejor. Entonces no es la solución, traten de llevar dietas balanceadas. Bueno, signos y síntomas. Condicionados por la gravedad de la deficiencia proteica o vitamínica, la duración que nosotros tengamos de esa mala alimentación, la relativa gravedad de la deficiencia de proteínas versus energía, la edad del huésped y la etiología de la deficiencia. Yo les decía que si un paciente se desnutre en una edad temprana, vamos a tener una pérdida de talla para la edad. Y esa muchas veces no es completamente recuperable. Muchas veces ese paciente que no alcanzó a crecer lo que le tocaba, ya no lo va a recuperar. En cambio, en un paciente adulto, pues lo que perdemos muchas veces es peso. Y ese se recupera rápido. Manifestaciones clínicas iniciales son inespecíficas. Puede haber reducción en la velocidad del crecimiento, disminución de la actividad física, apatía general, cansancio, astenia, adinamia. Déficit de peso para la talla mayor al 10% sugiere desnutrición aguda. ¿Sí? Si yo empiezo a perder esa velocidad de crecimiento que yo ya tenía, por eso es importante que a los niños los lleven a revisar al pediatra de forma frecuente. En el paciente menor a 1 año de edad, se recomienda una visita para peso y talla y seguimiento de la curva de crecimiento 1 vez al mes al pediatra. Solo que en nuestro medio, después los papás dicen, no, el doctor nomás me quiere sacar el dinero. Aquí me tiene cada mes y nomás lo pesa y lo mide. Nomás le mide la cabeza y los brazos, pues nada más. Así sacamos la velocidad de crecimiento y si el niño va de forma correcta. Del año a los 5 años es conveniente revisar al niño cada 6 meses. Y después de los 5 años de edad, 1 vez al año. Entonces, los primeros 12 meses, 1 vez al mes. De los 12 meses a los 5 años, 1 vez cada 6 meses. Y después de los 5 años, 1 vez al año. ¿Para qué me va a funcionar eso? Para hacer las medidas antropométricas, para darme cuenta si la velocidad de crecimiento es adecuada. Cuando un niño no tiene seguimiento con su pediatra, es frecuente que te des cuenta de ese déficit de talla hasta que ya es muy notorio respecto a los demás niños. Es que, ¿sabes qué, doctor? Me di cuenta que él es el más chaparrito de todos los primos. Todos sus primos ya están me llegan como aquí como al hombro y él es el único que me sigue llegando al ombligo. Chin. No, pues señor, ya traemos ahí un déficit importante. ¿Qué medidas antropométricas son útiles? En todos los pacientes pediátricos, el perímetro cefálico, ¿sí? Además de la talla, el perímetro cefálico va a ser el marcador más importante, porque me habla de la velocidad de crecimiento del cráneo y puede estar relacionado también con el crecimiento del cerebro. Circunferencia del brazo, pliegues cutáneos y obviamente la talla. Cuadro clínico del marasmo. Ya dijimos que el kwashiorkor es un paciente que se va a ver con consumo de músculo, pero con ascitis de predominio, con ascitis y con hepatomegalia que hacen esa voluminosidad abdominal. El niño con marasmo es un niño con desnutrición grave, quien ha seguido el curso natural de un ayuno casi total, sin otras agresiones que puedan descompensar sus mecanismos adaptativos, y va a presentar ese cuadro clínico marasmático. Es decir, el niño del kwashiorkor es un niño en el que yo le estoy dando carbohidrato y le estoy quitando proteína.
y lo tengo casi con dieta exclusiva de carbohidratos y le quité muchas de las proteínas que debía consumir. El niño con marasmo es al que no le estoy dando ni carbohidratos. No le estoy dando absolutamente nada. Entonces, en este niño, la desnutrición todavía va a ser más visible. Si ustedes se fijan en esa fotografía, es un paciente que prácticamente no tiene músculo. Tiene la piel pegada al hueso. Es una piel seca, es una piel sin brillo, sin vida. Ni siquiera alcanzo a tener ese abdomen inflado del paciente ascítico. Vamos a tener un déficit marcado de peso para la talla y signos de emaciación. En casos extremos, tengo desaparición de las glándulas de Bichat, la bola adiposa que se forma en las mejillas, no tienen cachetes. Son niños que no se alcanza a ver el cachetito. Hundimiento de las órbitas y cara parecida a la de un mono pequeño, ¿sí? El pelo y las uñas retrasan su crecimiento y muchos bulbos están atróficos. El pelo es escaso, reseco y sin consistencia. Incluso se da algo que se llama signo de la bandera. Entonces ustedes van a notar cambios de coloración en el cabello. ¿Sí? Si tiene el pelo negro, como este niño, yo voy a notar que tiene franjas de coloración gris, parecido a las canas, y otras franjas de coloración castaño. Entonces no tengo el pelo negro, pareciera una bandera. Si se fijan, miren, negro, castaño, blanco. ¿Sí? Por eso se llama bandera, hace 3 colores. Parece tener exceso de piel, pareciera la piel redundante, ¿sí? Y grande para sus extremidades, como en este de aquí. Vean cómo parece que sobrase la piel, cuando en realidad pues es que no tiene músculo que la llene. Vean los pliegues aquí cercanos al hombro de ese niño, cómo se alcanzan a observar. Esos son niños en situaciones muy graves. No es como el kwashiorkor, no tiene esa ingesta de carbohidratos, deficiencia de proteínas. No, este niño no come nada. Hígado palpable con facilidad, obviamente. El niño puede estar bastante alerta y con frecuencia se está chupando los dedos. Evacuaciones líquidas con moco, con detritos celulares. Signos vitales deprimidos, va a estar hipotenso, va a estar hipotérmico, va a estar hipoglucémico, bradicárdico. Y aquí también aplica el sugar baby, la distrofia farinacia. Cuando es muy grave la deficiencia de aporte de proteínas, puede lucir como un niño marasmático. Únicamente a lo mejor con ese aumento de volumen abdominal. Presentan hígado graso, edema y se encuentran con grasa subcutánea preservada o aumentada. El kwashiorkor no. Vean ese chaparrín, vean la barriga que tiene. Tienen un rápido deterioro de su estado de salud, apatía, anorexia, irritabilidad, infiltración grasa del hígado, edema leve o grave. En casos graves pueden desarrollar manchas color café y lesiones hiperkeratóxicas en la piel, dice tóticas, es tóxicas. Las manchas de la piel, muchachos, casi siempre que nosotros vemos a un paciente con manchas en la piel, no confundamos las manchas solares con las manchas por desnutrición. Las manchas por desnutrición son color café. Las manchas solares son color blanco. Entonces hay muchas ocasiones en las que nos dicen, no, está muy desnutrido, incluso ya hasta tiene la piel toda manchada. Y nos presentan pacientes con quemadura o con mancha por falta de uso de bloqueador solar. Puede haber queilosis, atrofia de papilas, alteración en la lengua por deficiencia de riboflavina, se les hace una lengua ancha, grande, dermatosis en región genital por deficiencia de vitamina A, parecido a una dermatitis de pañal, alteraciones oftálmicas como seroftalmia, queratomalacia, manchas de Bitot. Las manchas de Bitot son como esta que está acá, que es una córnea seca, es una córnea
que te da una mancha blanquecina que puede llegar a ocasionar pérdida de la visión, pérdida de la córnea, y lo más grave que, bendito sea Dios, yo nunca he visto y espero nunca ver, pudiera haber tal grado de alteración que pudiera haber pérdida del globo ocular. ¿Sí? Está tan atrófico de los músculos que ocasionan ese sostén de los globos oculares dentro de la cavidad, que en algunas ocasiones está referido en la literatura, puede haber pérdida del globo ocular porque no hay contención muscular del mismo. Entonces la desnutrición, como ustedes pueden ver, no es una cosita de nada. La desnutrición, si nosotros la permitimos que avance, nos puede llevar a situaciones realmente extremas. Bueno, aquí tenemos la tabla comparativa, creo que aquí queda más claro o es más palpable cómo voy a diferenciar a un paciente del otro. Entonces, cuando yo tengo, bueno, esta les voy a pedir a Gloria que nos ayude, Gloria Elizabeth, ¿nos puede leer la comparación de uno y de otro? Gloria tampoco tiene micro, entonces, Daniel Rivas. Muy bien. Bueno, pues se está comparando el Kwashiorkor con el marasmo. Del Kwashiorkor dice que hay desnutrición energético-proteica y el marasmo hay desnutrición energético-calórica. ¿Sí me escucho bien? Sí. Sí, amigo. Dale. La edad del Kwashiorkor es de mayores de 1 año a 5 años y en el marasmo es menores de 18 meses. Tienen apariencia edematosa los de Kwashiorkor y los de marasmo tienen menor tejido adiposo y emaciación. Ambos tienen menor masa muscular, cabello delgado, pálido, rojizo y débil en el Kwashiorkor y en el otro, en el marasmo. Hay talla y segmentos corporales comprometidos. Ahí hay retraso marcado del desarrollo. Ahí sería caída de cabello. O sea, uno tiene el cabello delgado, pálido y rojizo, y el otro no tiene cabello. No es cierto. Del Kwashiorkor hay hipoalbuminemia e hipoproteinemia. Y en el marasmo hay piel seca y pues están disminuidos todos los pliegues cutáneos. Tienen esteatosis hepática, los de Kwashiorkor, y hepatomegalia. En el marasmo dice que se presentan irritables, apáticos. Creo que aquí ya son diferentes las diferencias. Tienen cabello normal. El cabello que le queda es normal. Hay pérdida de cabello, pero el cabello que le queda es normal. A diferencia del Kwashiorkor, que tiene casi todo su cabello, pero es cabello delgadito y rojizo, o con signo de la bandera. Sí, de colores diferentes. El marasmo pues tiene recuperación prolongada después del tratamiento. Y del Kwashiorkor lo que me quedó es, tienen alta respuesta al tratamiento, rápida, y tienen comportamiento asténico. Ok. Entonces, gracias. Entonces, los pacientes, aunque yo los vea iguales, porque de repente me llega un paciente así al hospital, sobre todo en el civil que recibimos muchos, y yo los veía iguales, yo decía, pues viene bien desnutrido, pobrecito, se viene muriendo de la desnutrición tan grave que trae, y a mí me parecían iguales. Ya cuando a mí en algún momento me enseñaron esa tablita, pues ya empiezo a identificar y dices, no están igual. O sea, uno está edematizado, gordito, y el otro está completamente depletado, con masa muscular prácticamente nula. Entonces, ese que se ve como barrigoncito por la citis, por la hepatomegalia, con el edema de extremidades inferiores, tiene la ventaja de que va a ser rápidamente recuperable. Esos niños de entre 1 y 5, 1 y 6 años, le voy a dar de comer, lo voy a empezar a nutrir,
y rápidamente lo puedo recuperar. En cambio, el niño marasmático, que afortunadamente en nuestro medio son los menos que nos llegan, ese niño es muy, muy lenta la recuperación. Tienen una mayor pérdida de la masa muscular y tienen una mayor adaptación. ¿Se acuerdan que venía por ahí una tablita que decía adaptación al final? Bueno, el marasmático está más adaptado a vivir en estas condiciones que el kwashiorkor. Entonces al marasmático le cuesta más tiempo regresar a lo normal. Aquí es importante que nosotros sepamos que ninguno de estos dos niños, cuando me llega a ese hospital, no voy a poder yo decir, rápido, tráiganle una hamburguesa de McDonald's. No se puede. O sea, el niño no está acostumbrado a comer, tiene un estómago pequeñito, tiene un intestino que no sabe absorber nutrientes. Entonces, por ilógico que les parezca, muchas de las veces nos llegan estos pacientes y los dejamos en ayuno. Y empezamos la recuperación de otra forma, administrando líquidos y electrolitos primero para compensar todas esas deficiencias electrolíticas o químicas que ya tengan. Hay que arreglar el sodio, hay que arreglar el potasio, hay que arreglar el calcio, hay que arreglar la albúmina. Y una vez que yo empiezo a regular el organismo de ese paciente, puedo iniciar nutrición parenteral. Y una vez que estoy con nutrición parenteral y tengo un poco de ganancia, empezar nutrición enteral, casi siempre con una sonda. Se pone una sonda nasogástrica u orogástrica y empiezo a dar administración de alimentos continuos durante 24 horas. Para después de eso, cuando el estómago crece un poquito, darle ya en bolos, cada 6 o cada 8 horas. Y después de todo eso, quitar la sonda y empezar a darles de comer vía oral. Bueno, esto es terrible. El día que ustedes vean a un paciente así, se van a dar cuenta de lo terrible que puede llegar a ser esta situación, pero también se van a dar cuenta de lo bonito que es la pediatría. Yo creo que no hay ningún niño que te dé, o ningún paciente que te dé más satisfacción que aquel en el que tú ves el progreso. Entonces, cuando te llega un kwashiorkor y empiezas a nutrirlo, y empiezas a ver cómo gana peso, y empiezas a ver cómo cambia la actitud y la cara del niño, ahí te das cuenta que las desveladas y todo lo que hiciste tienen sentido. ¿Vale? Es como con los de VIH que me toca ver a mí. Cuando llegan los niños con VIH que no tenían tratamiento, que no tenían antirretrovirales y que no, casi siempre llegan muy parecidos al kwashiorkor. ¿Por qué? Pues porque su sistema inmune está depletado, tienen infecciones recurrentes, y entonces son pacientes que se comportan como, o que cursan con desnutrición. Empieza uno el tratamiento antirretroviral, se ponen muy mal, pero a los pocos días empiezan a comer y ganan peso y no, de rato ya los ves bien nutridos y cambian mucho. Complicaciones de la desnutrición. El niño desnutrido grave con frecuencia se deteriora más debido a un desequilibrio hidroelectrolítico, era lo que yo les decía. Trastornos gastrointestinales, insuficiencia cardiovascular o renal, déficit de mecanismos de defensa contra una infección. Entonces no es únicamente que llegue desnutrido, llega desnutrido y llega descompensado en lo electrolítico y probablemente llegue inmunosuprimido. Entonces aquí también es un albur, porque este niño necesitas internarlo. Pero si yo lo interno, corro el riesgo de que tome una infección asociada a servicios de salud. Características clínicas de los niños con desnutrición grave de mal pronóstico. Y aquí es donde les voy a dejar una tarea donde me van a investigar ustedes para la siguiente clase del jueves, que es el Z-Score. Z-Score. Me lo mandan, por favor, el miércoles, como lo hemos hecho en un solo correo, en donde ustedes me van a poner ahí la definición de Z-Score y
me van a poner la explicación de esta fórmula que está aquí. Se las dejo ahí para que la copien. Dice, clasificación de desnutrición mediante la utilización de la puntuación Z. Puntuación Z igual a valor del sujeto menos valor promedio estándar sobre la desviación estándar del promedio. Eso es lo que me van a explicar. Ahí viene un ejemplo. Lo importante del ejemplo va a ser la desviación estándar del promedio, porque dice, un lactante de 12 meses con un peso de 7 kilos con 80 debería de tener un peso de 10 kilos con 80 y una desviación estándar de 826 gramos, por lo que obtendría la siguiente puntuación: 7080 menos 10080 entre la desviación estándar, que es 826. ¿Cuánto me da? Menos 3.63. Ah, bueno, esa es mi puntuación Z. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Eso es lo que ustedes van a ver y ya se los explico yo el jueves. Entonces aquí dice, para que vean por qué es importante, características clínicas de niños con desnutrición grave de mal pronóstico. Estuporocoma, menores de 6 meses de edad, peso para la talla menor a 60% o menos de 3 puntuaciones Z, diarrea grave e intolerable, alguna enfermedad grave como sarampión, neumonía, púrpura, lesiones oculares graves, lesiones dérmicas infectadas, úlceras por decúbito profundas, deshidratación y desequilibrio hidroelectrolítico grave, ictericia con transaminasa elevada, albúmina menor a 2 gramos sobre decilitro, por lo que ya vimos, taquicardia o insuficiencia cardíaca. Esos marcadores, si el niño me llega desnutrido y con esos marcadores, supone gravedad, riesgo de una evolución adecuada. Entonces, tenemos que aprender a sacar una puntuación Z, un Z-score. ¿Vale? Y aquí nos vamos a quedar, limitaciones del daño y Z-score. Entonces, me acuerdan el jueves de empezar con esa puntuación Z, por favor. Me la mandan el miércoles a la hora que